En el gobierno nacional continúa el debate fragmentado, con posiciones encontradas dentro del propio escenario político sobre qué hacer con las retenciones. Todo parece indicar que los precios de los alimentos en mayo volverán a estar por encima del contexto inflacionario global, con un elemento que es central. La carne, por ejemplo, ha subido fuertemente, está con una tendencia anual que por encima del 70% y una caída del consumo. Pero también están subiendo otros productos relacionados con el sector alimenticio. Hay una parte del gobierno que dice, bueno, tenemos que fragmentar los precios entre lo internacional y lo que sucede en la Argentina a partir de las retenciones. Y otros, por ejemplo, el propio ministro de Agricultura y también el ministro de Economía, que han dicho, no, las retenciones no se tocan, hay que buscar otros caminos. En medio de esta discusión vamos a sumar al ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia, Sergio Busso. Sergio, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Lo primero que quiero consultarle es si cree que puede resultar efectiva una aplicación de retenciones en este contexto coyuntural, fundamentalmente por lo que sucede con los precios internacionales impulsados por la guerra en Ucrania, para bajar los precios de la mesa de los argentinos. Bueno, está claro que esas experiencias no han dado resultados. O sea, echarle la culpa a que los precios hoy están en esa situación fruto de que los precios internacionales están altos y de pronto las retenciones, subir las retenciones puede servir para desacoplar y para que el mercado interno tenga precios diferenciales, me parece que ya hace rato que se viene planteando que eso es una equivocación. Te digo más, cualquier intento, por lo menos de los últimos año y medio, que se ha tratado de restringir, intervenir, administrar los mercados, ninguno dio resultados, al contrario. Los precios siguieron subiendo. Entonces uno tiene que pensar que los precios no son fruto solamente de que existen precios internacionales altos, por lo tanto las retenciones podrían servir para bajar esos precios, sino que en definitiva es mucho más estructural, ¿no? Está claro que la macroeconomía que genera una inflación prácticamente desenfrenada, que hace que el salario o el ingreso de la gente para acceder a los productos cada vez le sea más dificultoso. Entonces me parece que ese camino tiene más que ver con una postura de decir la culpa es de alguien y que resolver en serio el tema o el problema que aqueja a los argentinos que no tienen capacidad de compra de sus productos. ¿Y a dónde iría, ministro, esa solución en serio? Si no es por las retenciones, ¿qué debería modificarse para que el precio de los alimentos no tenga el impacto de esta suba internacional? Bueno, yo por eso creo que el tema es mucho más profundo. Primero, si hay un déficit fiscal permanente, no se puede vivir con déficit fiscal de hace mucho tiempo. Es decir, gastar más de lo que ingresa. Acá, al contrario, al campo y al sector productivo, lo que habría que hacer es tratar de, primero, reconocerlo, porque se lo sigue desconociendo, fruto de la profunda incapacidad que se tiene desde hace tiempo. No estoy echando solamente la culpa a un gobierno, ¿no? Desde hace tiempo se desconoce lo que significa todo el entramado del sector agroalimentario y agroindustrial. Entonces, al desconocérselo, se sigue aplicando políticas que en lugar de dejar producir más, que es lo que en definitiva el país necesita, se lo trata de penalizar y, como se dice vulgarmente, matar la gallina de los huevos de oro, porque yo pregunto, un sector que es el único que genera posibilidades de recursos, se lo sigue desconociendo, desprotegiendo, a veces maltratando, y no se lo estimula ni se lo incentiva. Fíjate vos lo que va a pasar ahora con la siembra de trigo. Tenemos una gran oportunidad porque los mercados están ávidos de tener nuestros productos. Yo no tengo ninguna duda que fruto de varias causas vamos a sembrar menos trigo, y eso nos va a dar posibilidad de tener menos recursos que el país necesita. Vamos a perder la posibilidad de tener mercados mejores. O sea, quizá a lo mejor en lugar de estar exportando lo que exportamos de trigo, podríamos casi duplicar lo que exportamos. Bueno, vamos a ir por el sentido contrario. Ahora, las crisis no son fruto de la culpa de los productores, los precios internacionales altos. Las crisis son fruto de que faltan dólares. Y precisamente yo pregunto, ¿qué sector de la economía puede generar los dólares que el país necesita? ¿Cuál es el sector rápidamente que puede generar los dólares? Porque el problema no es solamente la inflación, las crisis son por la falta de dólares. Bueno, ¿qué sector?
el sector de vaca muerta, que todavía nosotros no hicimos las inversiones necesarias para tratar de resolver el mercado interno y poder exportar, cuál es la minería, el turismo internacional. Yo la verdad que el gobierno es el único sector que tiene intacto y que por eso le sigue metiendo la mano el sector agroalimentario e industrial. Y se le pone un discurso echándole la culpa absolutamente lo que pasa a estas ganancias extraordinarias que tiene el productor. Y fíjate vos qué absurdo, ¿no? Porque es un impuesto, o un mal impuesto, un derecho de exportación que no existe en ningún lugar del mundo. Esto hay que decirlo, no nos cansamos de repetirlo. Las retenciones hace 20 años que están, vinieron una coyuntura y se quedaron, pero cuando uno lo compara, ¿en qué lugar existen retenciones en la exportación agropecuaria? No existe en ningún país de la región, por ejemplo, como Uruguay, Paraguay, Bolivia, no existe en Brasil, que es un gran competidor nuestro, tampoco existe en Venezuela, aunque exporta poco Venezuela, pero tampoco en Europa. Uno tiene que buscar mucho o andar mucho para buscar algún país de África o Rusia, Indonesia, que por ahí tienen retención. Entonces, digamos, es algo que es absurdo, ¿no? Hay que pagar ganancias, que es el impuesto más regresivo, más progresivo que tiene la economía, y no pagar retenciones. Porque también se da la paradoja que muchos productores, en esta cosecha también, no les ha ido bien, porque el clima no les acompañó, porque les agarró esa sequía a principio de año que fue muy duro, y van a perder todavía, porque en definitiva han cosechado, y lo que han cosechado no le va a alcanzar para pagar los costos de producción. Ese productor, aún perdiendo, paga en el caso de la soja el 33% de lo que produjo de manera bruta. O sea, quiere decir que aún perdiendo, le paga al Estado Nacional retenciones agropecuarias. Es un absurdo, ¿no? Me parece que el impuesto que hay que poner es el impuesto a las ganancias. Es decir, productor que gane tiene que pagar impuestos. Bueno, eso se discutirá. Inclusive hay muchos que plantean que hasta se podría modificar las alícuotas si fuera necesario en una coyuntura como esta. En este escenario, ¿no?, donde hay tanta dependencia de los dólares que puedan llegar a través del sector agropecuario, ¿cómo se puede lograr o cree que hay políticas que en todo caso van en ese sentido para que no solamente estemos exportando la materia prima que genera rentas extraordinarias en este contexto, pero que también puede producir una mayor concentración de esa riqueza y convertirla en un proceso industrializado que promueva fuentes de trabajo? ¿Hay una política, una mirada que reconvierta ese modelo agroexportador en un modelo industrializado? Sí, yo creo que no hay una política en ese sentido, porque nosotros, por ejemplo, en Córdoba vemos que hay políticas genuinas que van en esa dirección, vos lo has dicho. Toda la transformación, por ejemplo, de maíz. Nosotros somos los primeros productores de maíz, producimos para aproximadamente el tercio de lo que se produce en Argentina. Todo eso se transforma, de hecho, cuando vos transformás la proteína vegetal, el maíz lo convertís en carne, ya sea ave, pollo, un porcino, animales bovinos, lo que estás haciendo es transformando la proteína vegetal en animal y generando un proceso de transformación. Lo mismo cuando producís energía a través de los procesos de biocombustible. Bueno, eso en lugar de tratar de generar un camino de transformación, como bien decís vos, lo que se hace a veces es ir por un camino contrario. Lo vimos con la ley de biocombustibles, que bajando el corte prácticamente impidió que mucho más toneladas de maíz se podían transformar, generando valor agregado, trabajo, generando inversiones, como pasó en Córdoba. En Córdoba, si uno ve el tema de biocombustible y sobre todo el bioetanol, te darás cuenta de las inversiones importantes que se hicieron, por ejemplo, en Alejandro Roca, en el mismo Río Cuarto, también en otros lugares ubicados en distintos campos de la provincia de Córdoba. Entonces me parece que en ese sentido el gobierno no tiene una política vinculada al desarrollo de la agroindustria, que es en definitiva lo que vos estás bien planteando, generar condiciones de ir avanzando en transformar lo que se produce y no vender solamente el grano. Y bueno, por eso que no hay una política vinculada a lo industrial. Yo no tengo ninguna duda de que está intacto la posibilidad de hacerlo, pero hay algo que se tiene que reconstruir, que hace mucho en el país no existe, que es la confianza. Si vos rompés la confianza, obviamente se genera un proceso inverso como el que está pasando. El productor se retrae porque no tiene reglas de juego claras, transparentes, previsibles. Vos imagínate cómo podría sembrar trigo ahora con lo que sale el costo de siembra de trigo si no tiene claro si dentro de 3 meses
le van a aumentar las retenciones, si van a cerrar los mercados o van a generar todo otro tipo de medidas intervencionistas. Es muy difícil avanzar en ese sentido. Por eso digo que a ese sector lo que hay que hacer es reconocerlo primero para luego aplicar buenas políticas, después tratar de protegerlo e incentivarlo. Y todos esos recursos también como cordobeses, por eso que a veces yo me duele mucho porque las retenciones y sobre todo los medios nacionales lo plantean, porque se cree que no requiere ninguna inversión, ningún esfuerzo lo que hace el productor, que solamente porque tiene buenos precios internacionales lo que hace es ganar plata. El productor puede ganar plata o perder plata. Eso va a depender de miles de variables y depende sobre todo del clima, porque es una industria a cielo abierto que cuando el clima no le va bien, no le favorece, indudablemente le va mal y pierde todo lo que invirtió. Y cuando al campo le va bien, no tengo ninguna duda que a nuestros pueblos del interior le va muy bien, porque eso genera una inversión importante, sobre todo en el productor, en el lugar donde vive. Y esas retenciones que se aplican, que en Córdoba son mucha plata, te digo, son más de 3.000 millones de dólares, si vos lo ponés en pesos son más de 330.000 millones de pesos, y se fueron el año pasado de Río Cuarto, de Labulayo, o de cualquier pueblo o ciudad de Córdoba, se van al puerto de Buenos Aires y de esa plata no vuelve nada. Esa plata queda precisamente para subsidiar a 20 millones de personas que consumen el gas más barato, el transporte más barato, que consumen el combustible más barato, que consumen la electricidad más barata. Fíjate qué absurdo que nos está pasando. Plata que se va del interior productivo y que queda para alimentar y paliar una situación totalmente concentrada como es el AMBA, que realmente vive del esfuerzo que hace el sector productivo del interior de nuestro país. O sea que eso hay que cambiarlo, hay posibilidades para hacerlo, hay proyectos que obviamente que se están discutiendo en la Cámara de Diputados y en senadores, sobre todo en diputados, ahora que tenemos una integración mucho más equilibrada. Ojalá que se pueda discutir y replantear este tema. No, por ahí este absurdo que nosotros escuchamos que todavía vamos a seguir aumentando retenciones. Es un absurdo, porque creerse que se puede sacar más plata todavía del sector productivo es ir por un sentido contrario. Insisto, hay que cuidar al único sector de la economía que es capaz de generar recursos en un momento donde el país lo necesita. Así que Ministro, yo creo que no se entiende la política, se desconoce la realidad y por eso se aplican este tipo de decisiones. Quiero hacerle esta última consulta ligada con la carne. Ya la tendencia indica que va a subir por encima del 70% el precio de la carne al consumidor, ¿no? Estamos hablando de el que compran cada uno y cada una de las argentinas. Y cuando hablamos con los carniceros nos dicen, bueno, las ventas se están desplomando. ¿Es un sector que solo está favoreciendo a algunos el precio de la carne? No, el precio de la carne aumenta porque hay un proceso inflacionario. Eso está así, aumenta la carne, como aumentan otro tipo de alimentos, aumentan los servicios, aumenta, creo, una economía que tiene una inflación del 60, 70, podría tener 100% de inflación, no es fruto solamente de los productos que producen el sector agroalimentario, todo aumenta. Y fíjate vos, cuando vos ves, y hay estudios que son reveladores, por ejemplo, la IFADA siempre nos tiene acostumbrados a hacer buenos estudios, donde marca las claras la incidencia que tiene la cadena de valor, las cadenas productivas, tanto de la leche, de la carne, del trigo, lo que significa el costo de la producción primaria en el precio final. Es ínfimo prácticamente la incidencia que tiene. Entonces, es un absurdo pensar porque aumenta el trigo, aumenta el maíz o aumenta la carne o la leche, es culpa de que el consumidor tiene que pagar más caro. Hay todo un proceso distorsionado en las cadenas de valor que seguramente con el alto componente impositivo y las distorsiones que tiene la cadena genera esta situación. Pero a su vez hay también un consumidor que cada vez gana menos de lo que necesita para llegar a fin de mes. Entonces el problema, vuelvo a repetir, no es la producción, al contrario, si uno produciría más, que eso es lo que hay que hacer, es la única posibilidad que tiene de generar mayor oferta de bienes y de esa manera poder tener acceso a los mismos. Creo que por ahí pasa la cosa, no es restringiendo, desalentando, sino al contrario, estimulando mayor producción para alimentar el mercado interno y poder exportar. Este país sale si producimos más y exportamos más, no tengo ninguna duda. Ministro, queremos agradecerle muchísimo este contacto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan una buena jornada.
La palabra del ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, Sergio Busso. Este debate instalado fuertemente, qué hacer con las retenciones, si sirven o no para modificar el precio de los alimentos, la postura de la provincia.